Estamos en las orillas del río Rímac, justamente a la espalda del Palacio de Gobierno. Aquí el río comienza a bifurcarse. En realidad, las bocatomas que permitieron la creación de los sistemas de irrigación empezaron desde la zona de Ate, donde empieza el canal que va a ir llevando sus aguas a través de los diferentes asentamientos que hemos recorrido. El canal de Surco, uno de los más grandes, empieza en Ate y termina en la zona de La Chira, ¿no?, irrigando una enorme parte de lo que ahora es Chorrillos y los distritos que están hacia el sur de Lima. El canal de Maranga, que empieza un poco más abajo de donde estamos, ¿no?, a la altura del puente, ¿no?, va a llevar su agua por la parte oeste de la ciudad, pasando por la Huaca Mateo Salado, por el complejo Maranga, Mantinamarca y terminando en el Océano Pacífico, ¿no? Los canales llegan a tener una extensión increíble. El canal de Surco llega a tener más de 25 kilómetros de largo y a lo largo de su recorrido va a irse bifurcando en canales secundarios, ¿no?, que van a ir irrigando diferentes parcelas. Todo este valle, a la llegada de los españoles, era un enorme jardín que empleaba las aguas que se transportaban por el río, las aguas subterráneas, etcétera, para crear la fertilidad que es indispensable para que el valle pudiera alimentar a una población creciente. El sistema sigue existiendo porque todavía los canales de irrigación se siguen empleando, ahora más que nada para llevar aguas que irrigan las miles de hectáreas que existen en Lima, que son empleadas para parques y jardines. Estamos en el corazón del distrito de Miraflores, en uno de los proyectos arqueológicos más singulares que tenemos en nuestro país. Ahora lo vemos todo construido, totalmente urbanizado. En el pasado, evidentemente, no fue así. Pasó por varias fases, me imagino. La zona arqueológica, en realidad, con la pirámide, más o menos unos 18 kilómetros, esta vez tenemos 6, en los cuales la pirámide que ha quedado, que le llamamos la Gran Pirámide, tiene al sur una estructura totalmente diferente, que es más temprana, parece, que la que tenemos al norte. ¿Y cómo era el entorno? Pero estamos muy lejos del río. Estamos en la margen izquierda del río Rímac. Y cerca al mar, el agua era traída por los canales, sobre todo el canal de Huasca, que era pues un canal artificial. Un río prácticamente. Un río que venía del Rímac, en el cual el área que estaba ubicada en este lado era pues árida, se supone, porque hay muchos algarrobales. Nosotros encontramos el uso de mucha madera de algarrobo en las tumbas, en las estructuras. Entonces parece que ha habido algarrobales, pero después ya la agricultura, por supuesto, a través de la irrigación. Ahora, estos canales eran de alguna manera las arterias del valle, ¿no es cierto? Eran lo que le traía la vida al valle. Cuando estos sistemas no existían, ¿cómo era el valle? Bueno, parece que han habido humedales también. Hay muchos humedales en los cuales, bueno, los recursos que nosotros encontramos, por ejemplo, la cestería, los petates, todo eso se supone que provienen de humedales. O sea que ha habido siempre ríos subterráneos posiblemente antes de haya la población que ha construido la Huaca. Estamos ahora en la parte alta de la Huaca Puquiana, donde los trabajos de investigación que dirige la doctora Isabel Flores han venido develando un conjunto de plazas o de patios ceremoniales. Era una plaza de ofrendas, sobre todo sí. Ceremonial de ofrendas, en los cuales parece que las llamadas escaleras, por nosotros también, parece que son altares. Ajá. Sí. Entonces, las ofrendas están más o menos acá, hay como 3000 ofrendas, hoyitos, en los cuales se ofrendaba todo lo que uno requería para mejorar, por ejemplo, la producción. Ahora, hay una cosa que es peculiar, porque si uno se fija con atención, ve estos hoyos grandes
que evidentemente han servido como hoyos para colocar postes en el piso, ¿no es cierto? Sí, han habido postes posiblemente para proteger las banquetas o los altares que han habido alrededor. Pero también parece que han habido postes tal vez representando a familias que venían a ofrendar, ¿no? Como tótems. Tal vez como tótems, sí. Muchos postes han habido, sí. La historia de la huaca pucllana no es tan larga, ¿no?, como otras huacas en Lima. Pero lo que es monumental corresponde a una etapa Lima, de la época Lima tardía, en la cual más o menos 500 años, ¿no?, después de Cristo. Y luego viene ya la etapa Huari, que es los que conquistan y entierran acá sus personajes de élite. Y la última etapa ya es mínima, que es la etapa que le llamamos Ichma, que es un asentamiento muy pequeño, que lo hacen para el lado del mar, en el lado oeste de la huaca. Acá el agua era muy controlada porque no había la abundancia que hay en los valles del norte. Eso es importante. Los ríos del norte son pues fabulosos. Aquí es muy controlada y era controlada, inclusive explotaban los humedales que habían también, ¿no? Y esa agua era muy controlada y manejada para toda la zona agrícola, porque aquí hay una agricultura intensiva, ¿no? Todas las sociedades hidráulicas tienen que tener una compleja concepción de los derechos y de los privilegios que están relacionados con la distribución del agua. A quién le toca primero, quién abre la compuerta, quién drena primero. Todo esto es una cosa muy complicada, ¿no? Sí, todo eso también lo relacionaban con la religión. Entonces eran los sacerdotes los que manejaban todo, la administración del agua, el control, como dices, a quién le tocaba el riego, y todo esto lo hacían a través de la pirámide. Por eso la pirámide es el centro de dominio del espacio y dominio también de todos los recursos que existen alrededor y de la población que estaba abajo, ¿no? Fausto Alvarado, alumno de un curso de sociedades complejas en la Universidad Católica en la maestría de estudios andinos, hizo un trabajo donde puso el punto de vista del jurista para entender cómo pueden haber funcionado estos valles antiguos. ¿Son naturales los valles? No, obviamente los valles, tales como los conocemos, son culturales, es decir, tal como la naturaleza nos los ha brindado, surge una serie de transformaciones que es la mano del hombre la que lo realiza. El Estado es justamente cuando nos organizamos para poder realizar obras o funciones que individualmente no las podemos hacer y solamente las podemos hacer colectivas. Y eso, uno de ellos son los sistemas de irrigación. Es difícil que una sola persona hubiera podido generar alguno de los ramales que salen del río Rímac y que han formado que han convertido este desierto en un vergel. Entonces, eso tiene que tener previamente un tipo de organización a la cual se van a someter durante, o sea, desde la planificación, durante y cuando se tenga que aprovechar esa obra pública, de tal manera de que implica generalmente, no generalmente, se implica siempre un orden de cosas que hay que respetar. Y si hay que respetar, hay que hacerlas respetar en esos casos. Y ese es el control y esa es la administración. Entonces necesariamente nos lleva a que sociedad y derechos son dos cuestiones inmanentes que existen conjuntamente, que no existen de manera separada. Podríamos pensar que estudiar algo tan complejo como los sistemas de irrigación en los valles de la costa del Perú es una cosa complicada porque evidentemente los hechos se han perdido en el tiempo y porque los documentos pueden ser escasos. Fernando Flores es uno de los investigadores que ha estudiado este tema de manera más acuciosa y ya ha publicado 2 volúmenes dedicados solamente a los 2 primeros valles de este ramal sur, ¿no es cierto?, de la parte sur del valle. ¿Cuáles son los dos canales que has estudiado ya? Bueno, hasta el momento he estudiado los canales de regadío de Surcoate y de Huatica. Probablemente para los españoles que llegaron aquí, esto era algo absolutamente inusitado, ¿no es cierto? O sea, encontrarse con que de repente en la mitad del desierto aparecían estos valles maravillosos. Encontrar una organización jurídica, social, económica y moral, sobre todo,
basada en un sano terror moral administrado por una élite que controlaba una inmensa masa laboral que no tributaba cosas u objetos materiales, sino tiempo y fuerza muscular para hacer producir la tierra. Ese sano terror al que tú te refieres, ¿es el miedo que viene de la práctica religiosa o es el miedo a la punición del Estado? Se puede llamar una práctica de buen gobierno basado en una suerte de presión que se ejerce sobre la masa para que ésta produzca, para que ésta trabaje, tribute su fuerza muscular y su tiempo para hacer producir la tierra a favor no solamente de la élite que la presiona, sino también de ella misma, porque si no trabaja y no produce, no come. Finalmente, el paisaje que crea todo este complejo sistema, ¿es un paisaje que va a marcar el territorio de manera permanente? Pero por supuesto, Luis Jaime, y eso se expresa en Lima también. Tú ves en los carros de transporte público que dicen Surco Ate o Maranga o Magdalena, son nombres que tienen por lo menos 500 años. Entonces, es una práctica cotidiana y sí, la subdivisión exagerada que tenemos en cuanto a distritos, en cuanto a jurisdicciones municipales en la Gran Lima, que son 43 por lo menos, obedece a una tradición ancestral, a un atavismo, a una especie de pacarisca, como se diría en quechua, algo muy metido en nosotros, en nuestra memoria colectiva, de estar sectorizados en curacazgos, en señoríos pequeños, determinados por grandes vías fluviales o grandes divisiones de adobe. Y eso se puede comprobar en los límites entre, por ejemplo, Jesús María y Magdalena del Mar, o Magdalena del Mar con San Isidro, o Pachacamac con Lurín. Y gracias a eso Pachacamac no tiene salida al mar y Lurín sí lo tiene, porque hay viejos conflictos de hace 6, 7, 8, 10 generaciones que perviven bajo nuevas formas posmodernas en nuestra actualidad. Lo mejor que hay el transporte de la costa.